Muy buenas noches. Soy la doctora Nora Rodríguez Pedraza. Soy presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología a nombre de la mesa directiva y de la Sociedad Mexicana. Me da mucho gusto abrir esta sesión de residentes y compartirles la excelente noticia que nos traen a través de la Fundación Braco. Me permito expresar que la Fundación Braco, por medio del doctor Bernardo Boliaga, la doctora Marina Sosa y el licenciado Marco Alatriste, por tercer año consecutivo, nos vuelven a depositar su confianza al otorgar una beca a la Sociedad Mexicana de Radiología para que sea sometida a curso y algunos de nuestros residentes puedan ser merecedores de ella. Una vez acreditadas las etapas de selección que han sido acordadas entre la Sociedad Mexicana de Radiología y la Fundación Braco, no me resta más que agradecer su participación en la sesión de residentes e invitarlos a participar en esta beca. Queremos que muchos de ustedes estén participando con nosotros. A continuación, le cedo la palabra al doctor Bernardo Boliaga en representación de la Fundación Braco, quien hablará más al respecto de la beca. Adelante, doctor Boliaga. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en esta plática. Me permito agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología, a su presidenta, la doctora Nora Rodríguez, evidentemente al resto de la mesa directiva y el equipo que compone la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, sociedad que tenemos mucho cariño por la misma. En esta ocasión me permito primero presentarme. Yo soy el doctor Bernardo Boliaga Paulín. Yo soy el representante de la Fundación Braco en México. También soy el responsable del área médica en Braco, México. En esta ocasión lo que queremos es transmitirles lo que es esta tercera edición del proyecto Diventeró, que es una beca patrocinada por la Fundación Braco para tener una pasantía o un fellow de 45 días en Italia. En un momento más les pasaré algo de información de la misma, independientemente que la doctora Rodríguez, su mesa directiva, ya han puesto en diferentes foros la comunicación de la misma beca. Ok, aquí tendríamos que empezar platicando qué es la Fundación Braco. La Fundación Braco tiene la finalidad de desarrollar a jóvenes talentos en su formación y carrera, en todo momento promoviendo formas innovadoras y fortaleciendo la relación entre el área académica y el lugar de trabajo. Y esa sería una de las bases principales de este fellow que estamos proponiendo para ustedes, esta tercera edición. Lo interesante de esto es que ustedes serán parte de una comunidad internacional de exalumnos, que hay alumnos de Brasil, hay alumnos de China, hay alumnos de Italia y de otros países, los cuales entre ustedes podrán establecer un network o una red de trabajo que incluso hemos propuesto con el doctor Fernando Porala, director médico de Braco para Latinoamérica, con quien yo trabajo, evidentemente para que pueda haber una sinergia y eventualmente hemos dicho que puedan tener, por ejemplo, actividades académicas o publicaciones en conjunto todos ustedes. Ok, debo decir, la Fundación Braco hoy tiene 10 años, acaba de celebrar sus 10 años, sin embargo, su base está en más de 90 años de tradición de la familia Braco. Decíamos que tiene el propósito de educar y difundir expresiones culturales, ciencia, arte, humanidades. Dentro de este rubro está precisamente la parte de la medicina y este proyecto Diventeró que mencionamos. Les vamos a poner un breve video en el cual pueden ver ustedes lo que es la Fundación Braco.
Pues bien, como vemos, todo el alcance de la Fundación Braco tiene un enfoque netamente desarrollado en la parte de habilidades y evidentemente en la parte de responsabilidad social. Aquí, como les decíamos, la beca que hemos platicado es una beca por 45 días a un médico mexicano de la especialidad de radiología e imagen, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, en una institución en Italia que puede ser aparte en las diferentes áreas de interés de ustedes, que es uno de los puntos importantes. Ustedes van a ser quienes definan a qué área nos vamos a enfocar y a desarrollar. No lo decide Fundación Braco, lo deciden ustedes. ¿Qué quiero decir? Puede ser que ustedes estén interesados en área de oncología y les interesa rotar en resonancia y tomografía. La Fundación Braco toma esa información, busca el mejor centro de educación que pueden tener ustedes y ahí es donde tratará de colocarlos para que puedan tener esa rotación. Insisto, no lo define Fundación Braco, son ustedes los que van a definir lo que quieren y lo que buscan. Es importante mencionar, sobre todo considerando en este momento la situación de la pandemia, la fecha todavía está por definirse. Sin embargo, hablando con la doctora Rodríguez, su mesa directiva y obviamente un servidor de la Fundación Braco, dejamos una ventana de tiempo que puede ser esta beca entre julio y octubre de este año. Cabe decir, insisto, que depende de las condiciones de la pandemia, las condiciones de salud globales y definidas evidentemente por el país o en este caso por Italia. El proceso de selección de manera general son médicos mexicanos entre 26 y 37 años. Hablábamos, es importante que tengan un dominio del inglés y el italiano en nivel IO, perdónenme, el dominio de inglés IO italiano a nivel académico avanzado, por el tipo de interacción académica que se va a tener y por la presentación de casos que en su momento les puedan pedir. Se debe de contar con un mínimo de 3 años de residencia completada, ahora sí que es a la fecha, presentar, por favor, al correo electrónico que en un momento más se los vamos a mostrar de la Sociedad Mexicana de Radiología, que es su currículum totalmente detallado. También necesitamos una carta de recomendación del centro de trabajo, ya sea del jefe de servicio, su jefe de enseñanza o del hospital mismo, una carta de ustedes explicando sus motivos, qué les interesa, por qué quieren irse, qué quieren desarrollar, cómo consideran esta herramienta que les puede servir a ustedes para difundir a sus colegas. Aquí lo importante es que sea una carta redactada en inglés para poder también tener un punto de referencia por parte de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y nosotros. Deben de cumplir con eso también el proceso y lineamientos establecidos por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, como es el caso de que sean miembros de la sociedad. Uno de los siguientes puntos es que se tendrá una entrevista tanto con la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen como con un servidor para que podamos definir quién va a ser el candidato idóneo a viajar. Como ven, es un grupo de diferentes áreas, no tiene ninguna responsabilidad en ese sentido de su parte, más que aplicarse totalmente a la beca y hacer lo mejor que podamos. ¿Cómo se va a componer este financiamiento? Ok, como les decíamos, es una beca por 45 días, van a recibir 1,500 euros para cubrir sus gastos. El 80% de la beca se les va a entregar una vez que arriban a Italia, se les va a dar ese 80% a la beca. El 20% restante va a ser en base a criterios que define la Sociedad Mexicana de Radiología. Hace 2 años lo que se definió es que el médico que participó con nosotros hubiera dado una plática en la sede de la Sociedad Mexicana de Radiología. Para nosotros es suficiente, no se necesita más, es la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen quien va a definir esto. También se les va a dar el alojamiento durante el fellowship,
seguro de salud del hospital y evidentemente el boleto aéreo redondo México-Italia-México. La Fundación México, la Fundación Braco, perdón, me tiene la función de seleccionar la sede académica en Italia para que puedan hacer esta rotación. Les van a asignar aparte a un tutor o un mentor para que les pueda orientar o apoyar en estos 45 días y obviamente también buscar la residencia o dormitorio donde ustedes puedan estar. La comisión científica que hacemos entre la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y Fundación Braco, tendremos la responsabilidad de difundir esta convocatoria y, como ha sido el caso, publicarla. Para esto deben de enviarnos los candidatos, como ya dijimos, la información detallada hace unas 2-3 slides antes del 31 de marzo. Es importante considerar esta fecha y esto lo vamos a enviar a los correos que tenemos al pie de esta diapositiva. Les pedimos, por favor, que traten de poner la información lo más completa posible para poder hacer la valoración, primero por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y posteriormente por ambas partes, la sociedad y Fundación Braco. ¿Cómo será este caso? Ok, en abril, primero la Comisión Científica de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen hará esa primera revisión de todos los documentos que lleguen de cada uno de ustedes. En abril, mayo, dejamos, como ven, una ventana muy abierta. Ya participaremos la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen y Fundación Braco para hacer la revisión de estos currículums y que podamos definir esos 3 o 4 candidatos que estarán participando, a los cuales se les informará también entre abril y mayo para que participen en mayo en una entrevista que puede ser, sobre todo considerando la situación, que pueda ser vía virtual, por Skype, Teams, Zoom, la plataforma que defina la Sociedad Mexicana de Radiología y evidentemente podamos tener una interacción mucho más directa con ustedes. Aquí es importante también mencionar, en abril, mayo se dará a conocer, esto es unos días después de esa entrevista que tengamos con los 3, 4 candidatos, unos días después se publica o se le comunica a la persona que resultó acreedora de esta beca y ellos tendrán 3 días para confirmar que pueden o no asistir. En caso de que esa persona tenga alguna situación, tendrá que consideraremos la persona que quedó en segundo lugar para que pueda tomar esta posición y que no vayamos a perder. Insisto, no tenemos hoy aún definida la fecha, esto derivado de las condiciones de la pandemia del SARS-CoV-2 a nivel global. Y obviamente por los lineamientos que nos marquen las partes regulatorias y sanitarias en Italia. Sin embargo, dejamos que es entre los meses de julio y octubre, pero evidentemente lo comunicaremos oportunamente a través de la sociedad. Aquí, pues bueno, ya cerrando esta participación, les reiteramos, después de esta participación, ustedes van a tener la oportunidad de comunicarse con los diferentes directivos o las diferentes figuras de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, en caso que hubiera una duda para que se les hagan llegar. Y ellos con todo gusto me estarán a mí contactando, como ha sido, tenemos una comunicación espectacular, abierta, y evidentemente regresaremos con ustedes lo más pronto posible. Les agradecemos mucho su participación y todo su apoyo, y todo el éxito a los que deciden participar en esta reunión. Gracias y buenas noches. Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a la sesión de residentes. En esta ocasión, el doctor Edgar Jesús Tavares Rodríguez nos presentará el tema de criterios de imagen para el tratamiento endovascular en pacientes con EBC. El doctor es R3 del Centro Médico La Raza y le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche. Gracias a todos ustedes, espero que la disfruten. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares. Soy médico residente de tercer grado de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza.
El día de hoy voy a dar la ponencia de que se lleva por nombre Selección del paciente con evento vascular cerebral isquémico para tratamiento endovascular por los diferentes métodos de imagen. El evento vascular cerebral isquémico es una enfermedad frecuente en nuestro medio, en donde la terapia endovascular se ha establecido como una excelente opción terapéutica para los pacientes con este tipo de enfermedad. Y más cuando el paciente presenta dos características muy importantes: cuando existe la oclusión de un vaso grande y cuando involucra la circulación anterior del encéfalo. ¿Cómo es el evento vascular cerebral en nuestro país? ¿Qué características tienen esos pacientes? Bueno, existe un artículo bastante interesante de la Revista Mexicana del Seguro Social, en donde es del 2018 y se hace una tipificación de los pacientes conforme a lo que han, de los que se han estado observando en las diferentes clínicas del Seguro Social. Y pues bueno, es un resumen breve donde el estado civil, pues bueno, predominantemente son los pacientes que son en unión libre. El tipo de enfermedad vascular cerebral pues es predominantemente isquémica tanto en hombres como en mujeres. La edad oscila entre los 70 y los 79 años con mayor frecuencia. ¿Qué otras características importantes? Bueno, pues eminentemente el lado que se afecta tanto en hombres como en mujeres es más el lado izquierdo, es estadísticamente significativo que el lado derecho. Y el vaso que con mayor frecuencia se ve afectado, pues es la arteria cerebral media, por mucho. ¿Qué métodos de imagen son los que se ven beneficiados estos pacientes? Bueno, de la N de 430 pacientes, se han visto que la tomografía en fase simple es el método diagnóstico del cual se ven beneficiados este tipo de pacientes. Una escasa cantidad de la N, vemos que son 4 pacientes se ven beneficiados de una resonancia magnética y curiosamente gran cantidad de pacientes de ellos con un electrocardiograma. En realidad el paciente con evento vascular cerebral en nuestro país solamente se ve beneficiado de una tomografía simple. Vamos a ver los diferentes métodos de imagen que existen y que se pueden ofrecer al paciente para poder establecer una terapia mucho más fehaciente y con ello tener un tratamiento oportuno. Bueno, pues tenemos que la terapia endovascular se ha caracterizado por ser eficaz en pacientes con evento vascular isquémico y que las características ya lo habíamos comentado, de vaso grande y de la circulación predominantemente anterior del encéfalo. En el 2015 y en el 2018 fue un gran parteaguas para la terapia para el paciente con EBC, en donde la terapia endovascular ha jugado un papel más importante, porque en el 2015 se objeta el término de que la ventana es de las primeras 6 horas. Aquí ya se habla de que el paciente puede verse beneficiado hasta en 12 horas. Y en el 2018 se observó que gracias al flujo colateral, el paciente se ve mejorado hasta las 24 horas, inclusive hasta las 36 horas en la circulación posterior. Dentro de los estudios que han existido, hay varios metaanálisis en donde está el Mr. Clean, el Escape, el Rebusc, el Sweet Prime, el Extend 1A y el Trace, en donde se han ido cada uno de ellos estableciendo sus propios criterios, determinando cuáles sus métodos de imagen, cuáles son sus valores de referencia. Pero los dos últimos han sido los más importantes, que es el estudio Down y el estudio Diffuse 3, en donde hablábamos en el 2015, donde se objeta el periodo de ventana de 6 horas y desde que aparecen los síntomas, y es donde el paciente se empieza a ver beneficiado de la terapia endovascular con un periodo de ventana más amplio. Y en el 2018 se habla de una ventana tardía en donde empiezan a jugar un papel muy importante las diferentes métodos de imagen de la modernidad. Este es un resumen de los diferentes estudios, más bien del estudio histórico de la definición del evento vascular cerebral. Dependiendo de los diferentes metaanálisis, cómo es que se clasifica o cómo se diferencia uno de otro en función del periodo de ventana que se estableció, la modalidad diagnóstica preferentemente de cada uno de los estudios. ¿Cuál fue su definición de isquemia temprana para cada uno de ellos? ¿Qué imágenes vasculares utilizaron? Y si existieron los criterios o no de perfusión. Los dos estudios más importantes, pues son estos dos, el estudio Down y el estudio Diffuse, en donde se establece que el periodo de ventana va desde las 6 hasta las 24 horas. Y que la modalidad diagnóstica, pues predominantemente pues, es en conjunto de tomografía o resonancia magnética.
La definición de isquemia temprana fue definida por este tipo de estudios en función de la cantidad del núcleo isquémico. Ajá, y las imágenes vasculares que se utilizaron, pues bueno, ya era por angiografía o por resonancia magnética con medio de contraste o en tiempo de vuelo. De todas las métodos que tenemos para estudiar el evento vascular isquémico, llama la atención, el inicio es la escala clínica. La escala clínica de severidad es que se utiliza como método estándar, es la escala de Nice, que es la escala clínica sobre la gravedad neurológica del paciente con evento vascular cerebral isquémico. Evalúa 11 ítems de donde existe el nivel de conciencia, las preguntas que se le realizan al paciente, si el paciente sigue órdenes, la mirada conjugada, el campo visual, si existe o no parálisis facial, la afección a miembros superiores o a miembros inferiores, ataxia de las diferentes extremidades o los miembros, y la porción sensitiva, la porción del lenguaje, la disartria y la inatención. Esos son los diferentes rubros que evalúa la escala de Nice, y el paciente es candidato a trombolisis si existe mayor a 4 puntos o menor a 24 puntos del score. Entonces, es muy importante que el paciente a su ingreso sea valorado por el área clínica. El personal de urgencias debe de realizar esta escala y bueno, si no el personal de urgencias, pues también lo podemos realizar nosotros. Es muy importante tener el dato clínico, dado que con ello se van a hacer las correlaciones radiológicas para poder clasificar a los diferentes pacientes en un contexto actual. La neuroimagen tiene como objetivo final el demostrar y optimizar al paciente con evento vascular cerebral isquémico de manera que sea el tratamiento seguro y eficiente. El valor de las imágenes depende directamente de la información obtenida durante el tiempo que se le invierte al paciente en el diagnóstico. Deben de tener 4 características primordiales. La primera, permitir la evaluación de la hemorragia intracraneal, en caso de que exista, demostrar el grado o los cambios isquémicos tempranos, la presencia de oclusión de vaso largo o de gran vaso, y en algunos casos, si existe o no tejido potencialmente recuperable, o es decir, área de penumbra. Digo en algunos casos porque, pues bueno, no siempre se cuenta con el método de imagen para poderlo obtener. Dentro de la neuroimagen, en el evento vascular cerebral agudo, abarca imágenes del parénquima cerebral a evaluar, el área de isquemia y los cambios que se van asociados, y que inclusive si existe o no hemorragia intracraneal. Existe una gran variedad de técnicas de imagen en las cuales el paciente se puede ver beneficiado y que deben de estar disponibles, o que en algunos sitios sí están disponibles, para evaluar la elegibilidad del paciente que va a tratamiento endovascular. Tenemos un gran número de métodos de estudio. La reina de todos, pues, es la tomografía simple de cráneo, y es la reina no porque ofrezca la mayor cantidad de información disponible, sino porque es la que se tiene de más fácil acceso en los diferentes puntos de nuestro país. En relación a la resonancia magnética, pues existen diferentes secuencias en las cuales el paciente se puede ver beneficiado. Secuencias de difusión, de FLAIR, T2, T1 y T1 con gadolinio, y la resonancia magnética perfusoria, los tiempos de vuelo o la resonancia magnética sin contraste y la resonancia magnética con gadolinio. Por derivados de la tomografía computada, pues existe la tomografía computada perfusoria, la angiotomografía, y derivado de ellos 2 apartados importantes que son las escalas de revascularización, que iniciaron con la escala de Mass y de Tan como un score, pero en la actualidad ya se han fusionado y se ha resumido en ciertos términos que vamos a ver más adelante. De igual manera, pues está la escala de Aspect por tomografía simple, que es la que se debe de iniciar de manera inicial. Y la escala de Tichy ya por angiografía por sustracción digital, y pruebas de un apartado aquí que son las pruebas de permeabilidad, que es un derivado de la perfusión por tomografía computada, que puede dar cierta predicción según los estudios actuales a predicción a transformación hemorrágica del evento vascular isquémico. Y pues la escala de Nice, pues que es la escala reina clínica, y que nos debe de dar pues la pauta para poder tamizar al paciente o clasificarlo en los diferentes apartados, como vamos a ver más adelante.
Hablando de las técnicas de neuroimagen, pues está el ASPECT, que es la escala inicial para valorar al paciente con evento vascular cerebral, y pues es en relación a la tomografía de cráneo simple, que va de la base a la convexidad, en donde observamos o podemos buscar intencionadamente ciertas áreas, territorio de la arteria cerebral media, en las cuales podemos ver en el esquema representadas con el número 1, M1 o en azul claro, que son las regiones corticales anteriores, la porción de M2 y M3, que son las porciones corticales laterales y posteriores de la arteria cerebral media. Y 2 centímetros por encima podemos observar las áreas marcadas con M4, M5 y M6, que son las regiones corticales de igual anteriores, laterales y posteriores de la arteria cerebral media, en un nivel supraganglionar. Podemos observar de igual manera con el número 7, M7, M8, M9, M10, las regiones que corresponden al núcleo lenticular, marcado con la letra L en el esquema en color verde. El núcleo caudado, que sería la región M8, que es la marcada con la letra C en color amarillo. Y el área de la cápsula interna, que está marcada con correspondiente a la región de M9, marcada ahí con un lago azul. Y el ribete insular marcado corresponde a la porción M10 y que está marcado con color rojo y la letra I. Estas son las áreas en las cuales el radiólogo debe tener puntos muy claros de que se debe de buscar áreas hipodensas que puedan sugerir o traducir de cierta manera evento vascular cerebral isquémico agudo y que pueda pasar desapercibido por este método de imagen. La escala de ASPECT tiene como objetivo valorar el porcentaje del territorio afectado de la arteria cerebral media en caso de que tenga una oclusión vascular. La tomografía normal pues se le va a dar un valor de 10 puntos y el ASPECT pues se le va a ir restando un punto por cada área afectada o cada área hipodensa que se pueda observar. Teniendo en cuenta que si existe un ASPECT mayor a 7, la afección es al menos del 1/3 de la arteria cerebral media. Si tiene menos de 7, la afección es superior a 1/3 de la arteria cerebral media en estudio. Tenemos aquí 8 imágenes de tomografía computada de adquisición transversal en fase simple, donde podemos observar cómo los podemos dividir a nivel ganglionar y a nivel supraganglionar y marcadas con las diferentes iniciales, pues las áreas a las cuales corresponde en territorio de la arteria cerebral media, M1, la región insular, M2, M3, la región caudado, la región del núcleo lenticular, la región de la cápsula interna. A nivel ya supraganglionar podemos observar que son básicamente áreas de vascularidad cortical. Por neuroimagen, hablando ahora de resonancia magnética, pues existen diferentes métodos por los cuales el paciente se puede ver beneficiado. Son secuencias que son dependientes de la resonancia magnética. Hablamos de la secuencia de difusión para detectar cambios isquémicos tempranos. Es la secuencia más sensible para poder determinar de manera al paciente con evento vascular cerebral de una manera muy rápida. Vemos que existen cambios de las 0 a las 6 horas desde que se instauraron los síntomas. Y bueno, pues los mapas de ADC se van a normalizar hasta los 10 días. Las secuencias de inversión-recuperación, que es la secuencia FLAIR, y la secuencia de T2, pues bueno, son las que se positivizan posteriormente a la secuencia de difusión, que va alrededor entre 6 horas, 12 horas para T2. Y pues está también la angiografía por resonancia magnética para evaluar el estado de los vasos en esta afección, la resonancia magnética perfusoria para evaluar el tejido de penumbra y el dato importante es que la resonancia perfusoria nos va a dar el área exacta y volumen exacto del núcleo isquémico y área de penumbra. Las secuencias morfológicas de T1 y T1 con gadolinio pues ya se ven alteradas posterior a las 48 horas, ya fuera donde el paciente no hay mucho que ofrecerle de manera terapéutica, ¿no? Y pues bueno, la principal ventaja de la resonancia magnética es que en la secuencia de difusión es la modalidad de imagen más sensible para evaluar la isquemia temprana y que el paciente pueda verse beneficiado de terapia, pues en este caso endovascular. También por resonancia magnética podemos obtener algunos otros métodos en los cuales pues, las imágenes vasculares del cuello es importantísimo para poder hacer la planeación del abordaje endovascular.
Pues tenemos la resonancia magnética con medio de contraste, con gadolinio, que va a mostrar la anatomía real, extracraneal y las condiciones de enfermedad que pudieran tener asociadas. Ajá, vasos tortuosos o calcificaciones, oclusiones casi completas de los vasos del cuello. La angiografía por resonancia magnética sin contraste o el tiempo de vuelo tiene la limitación de los artefactos que se generan a nivel de los vasos supraórticos. La gran velocidad a este nivel de la sangre no permite que sean valorados adecuadamente, pero pues en ese caso se tendría que usar el método con medio de contraste. Y el volumen del núcleo isquémico mediante los mapas cuantitativos de ADC, pues son los que van a obtener, los que van a mostrar el área isquémica y el núcleo isquémico y el área de penumbra de manera exacta. De igual manera tenemos que tener en cuenta que los mapas de ADC se van a ver modificados hasta 10 días, por lo tanto el volumen de infarto se debe evaluar con secuencias de difusión o FLAIR. Seguimos hablando de los métodos por resonancia magnética. Decíamos que la resonancia magnética va a ofrecer el núcleo exacto, la estimación precisa del núcleo isquémico y del área de penumbra, usando como tiempos o como valores de rango, pues el tiempo de tránsito medio de 6 segundos. Entonces, que es, bueno, ya dependerá de cada escuela, de cada pues multicéntrico, tiene su propio valor de corte, pero creo que ya es más estandarizado para todos. Y pues la mayor desventaja de este método de imagen tan preciso, pues es su escasa disponibilidad. Por ello, la tomografía computada pues muestra ahora sí pues una mayor pues sensibilidad, bueno, no sensibilidad, sino que pues cobra una mayor importancia en el diagnóstico de esta afección, puesto que es mucho más disponible que la resonancia magnética, a pesar de no ser superior a ella. Tenemos aquí un ejemplo, es una mujer de 84 años con inicio desconocido de los síntomas de un evento vascular cerebral agudo que tiene debilidad del lado izquierdo. Se le realizó la valoración de NIS y tiene 10 puntos en el score. Podemos observar 3 imágenes de adquisición transversal, las 3. Es una tomografía en fase simple a nivel ganglionar y tenemos una secuencia de resonancia magnética ponderada en B de 1000 o en difusión B de 1000 y la tercera es una imagen transversal en FLAIR. Podemos observar que en la tomografía prácticamente es una tomografía normal. En la secuencia de FLAIR de igual manera no vemos alguna alteración estructural, pero podemos observar marcado con la flecha en la secuencia de B1000 una área en la región talámica medial, una imagen morfología triangular de bordes definidos hiperintensa, en la cual traduce un evento vascular isquémico en esta región, en la región talámica, y podemos ahí determinar que pues, es mucho más sensible que la tomografía y que el FLAIR para demostrar la isquemia temprana. Los métodos derivados de neuroimagen por tomografía computada pues no son muchos, son muy concretos y pues la verdad es que es una maravilla. El tratamiento más temprano conduce un mayor beneficio al paciente. La AJA recomienda que las imágenes cerebrales se realicen en 20 minutos junto con la interpretación en menos del 50% de los pacientes que pueden ser candidatos a trombólisis o a trombectomía. Este dato es muy importante dado que el paciente desde que llega con el código ictus, como es manejado en el instituto, el paciente llega y se debe de realizar un abordaje pues preciso y rápido, en donde se están haciendo las adquisiciones, pero de igual manera está siendo valorado por el equipo de intervencionismo y el equipo de urgencias, dado que tenemos solamente 20 minutos para hacer las adquisiciones completas y dar un reporte médico para que se puedan tomar decisiones, pero la disposición de las imágenes vasculares y de perfusión no deben delimitar la instauración de la terapia temprana. El estudio basado en tomografía pues consiste en el medio sin contraste, que es la valoración en escala de Aspect dirigida a los 10 puntos de la arteria cerebral media a nivel ganglionar y supraganglionar, y pues la angiotomografía con reconstrucciones de máxima intensidad para detectar la afección de vaso largo en caso de que existiera. Y el siguiente apartado pues es la tomografía computada perfusoria para evaluar el área de núcleo isquémico y la penumbra y la región de penumbra.
Podemos observar aquí en la imagen, pues, lo que se representa con la angiografía por tomografía, la tomografía fase simple, nivel ganglionar y, pues, mapas de perfusión por tomografía computada. De neuroimagen, hablando de la tomografía computada, pues ya decíamos, la escala de Aspect en fase simple, una tomografía computada de cráneo de la base a la convexidad, teniendo énfasis a nivel ganglionar y supraganglionar, buscando los 10 puntos de la arteria cerebral media. Aquí les dejo este link, es una página para que podamos entrar. Ahí hay varios casos clínicos y nosotros podemos educar al ojo clínico para poder determinar pues qué aspecto tendría ese paciente. Es muy importante recalcar aquí que hablando de los cambios agudos o hiperagudos, estamos en desventaja como radiólogos. Vemos alrededor de 33 escalas de colores diferentes de grises, ¿no? Y para que un radiólogo experto pueda hacer la diferenciación entre un área hipodensa a otra área adyacente, pues debe haber una diferencia de 5 unidades Hounsfield. Eso no es tan fácil como de lograr, entonces pues sí es importante estar educando el ojo clínico para poder que no se nos vaya ninguna tomografía alterada como normal. La angiografía por tomografía o la angio-TC es el método de imagen vascular principal. Es el más importante de todos y sirve para determinar si existe afección de vaso largo y con la ventaja de que la podemos hacer adquisición desde los troncos supraórticos hasta la convexidad. Entonces, valoramos las arterias supraórticas y la posibilidad de estenosis y la planificación en caso de que existiera alguna tortuosidad o, por ejemplo, hablando de las vertebrales, pues que estuvieran ocluidas o calcificadas y que vaya a ser un abordaje difícil. La tomografía perfusoria evalúa la extensión de penumbra y el núcleo isquémico del evento vascular cerebral. Es muy importante que tengamos en cuenta que el núcleo isquémico es la disminución severa del volumen sanguíneo cerebral en el parénquima cerebral por cada 100 gramos de parénquima cerebral, y la penumbra pues va en relación al tiempo de tránsito medio de la llegada del medio de contraste. El estado de la circulación colateral es otro de los puntos que se debe de abordar, y la información del estado de este flujo colateral se puede evaluar de forma no invasiva con métodos de angiotomografía, que es el método o por resonancia, pero la angiotomografía pues es el método más importante para valorar este punto, pues que desde el 2018 ha tomado gran importancia. Es bien sabido que una de los datos más importantes de que el paciente pueda tener una evolución rápida o lenta, pues es el estado de su circulación colateral a nivel del polígono de Willis. Entonces, la angiografía por tomografía computada es la más utilizada en la modalidad de imágenes multiplanares u ortogonales para evaluar el alcance de las colaterales a nivel del polígono de Willis. Tenemos aquí en esta diapositiva 4 imágenes de reconstrucciones volumétricas de angiotomografía computada con medio de contraste en fase arterial, en donde podemos observar las principales alteraciones anatómicas que pudieran tener una repercusión directa en la circulación sanguínea colateral. Hablamos de la fenestración de la arteria comunicante anterior, la hipoplasia del segmento A1 o la ausencia del segmento A1 y la ausencia de la comunicante anterior. Ahí están los diferentes porcentajes en las cuales se presentan en la población en características pues de normalidad, y pues es importante tener en cuenta que la valoración del polígono de Willis o la anatomía de esta estructura tan importante puede estar teniendo cierta repercusión en el flujo sanguíneo colateral del paciente. Este flujo sanguíneo ha tomado una importancia increíble en los últimos años, puesto que una circulación colateral perfecta mantiene a los pacientes con una escala de NIS muy baja. Inclusive es un subgrupo, como vamos a ver más adelante, que todavía no sabemos qué hacer. El estado de circulación colateral, pues bueno, está ya clasificado como en 5 scores, bueno, va del 0 al 5, en donde el 0 pues es una comparación donde no hay vasos visibles del hemisferio afectado en comparación al contralateral. Y se puede realizar en caso de que tengamos una tomografía computada solamente en fase arterial, o que en el centro donde nos encontremos se realice una angiotomografía multifase, en fase arterial, arteriovenosa o venosa.
Entonces, en estos puntos van del 0 al 5 y en el número 5 el paciente pues tiene una prominencia y extensión aumentada o normal del flujo sanguíneo colateral en comparación al lado no afectado. Entonces, va reduciendo ponderalmente y nosotros es la obligación del radiólogo en la actualidad reportar el score de revascularización, porque esto habla de que un paciente con pobre vascularidad colateral pues va a tener una evolución muy acelerada, aunque estemos dentro del periodo de ventana temprana. Tenemos aquí varias imágenes de tomografía computada de adquisición transversal con ventana para proyección de máxima intensidad, en donde podemos observar que las dividimos por fases, en fase arterial, arteriovenosa o fase venosa. De igual manera estamos dividiendo, clasificando con buenas colaterales intermedias o pobre flujo colateral. Entonces podemos observar que dependiendo del sitio de oclusión, los dos primeros pacientes, pues el sitio de oclusión se encuentra a nivel de la arteria cerebral media en su segmento pues SM1 y vemos cómo existe un flujo sanguíneo colateral similar al hemisferio contrario no afectado, y esto habla de un buen flujo sanguíneo colateral. Vemos que en el siguiente caso, que son flujos intermedios, existe disminución del flujo sanguíneo en comparación al lado afectado, pero aún se mantienen vasos arteriales perfundiendo esta área. Y donde hay pobre flujo colateral, podemos observar que existe una oclusión a nivel de la arteria cerebral media derecha en su segmento M1, y podemos observar cómo tanto en la fase arterial y arteriovenosa y venosa existe una disminución notable del flujo sanguíneo a este nivel, y esto va a llevar al paciente a que la enfermedad progrese de manera rápida. Otra de los métodos de imagen de los cuales tenemos disponible pues es la escala, pero ya de recanalización angiográfica, ya cuando el paciente fue sometido a terapia endovascular, que es la escala de Tichy, y pues tenemos aquí datos más importantes en función de cuando se rehace la recanalización, y se clasifica como Tichy 2B, Tichy 2B al 50%, Tichy 2B al 67% y Tichy 2C. Estos son los resultados del último consenso de la AJA, y podemos observar en esta diapositiva son 4 imágenes de angiografía por sustracción digital en proyecciones anteroposterior angiográfica y laterales, en donde es importante en la imagen A y la imagen B podemos observar que existe una oclusión clara de la arteria cerebral media en su segmento M1, el lado izquierdo, que posteriormente al realizar la trombectomía podemos observar que existe una reperfusión de los vasos dependientes de esta arteria, pero con defectos de llenado severos en la parte parietal y frontal del territorio de la arteria cerebral media. Este paciente fue clasificado como una Tichy 2B al 50%. Y en este otro caso, pues tenemos de igual manera proyecciones anteroposteriores angiográficas y laterales, en donde podemos observar a nivel en la imagen A y B que existe una oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media del lado derecho, que una vez que se ha realizado el tratamiento endovascular, tiene una reperfusión incompleta en el territorio de la arteria cerebral media. No perfunde por completo, faltando los vasos más distales o vasos corticales. Esta fue clasificada como una imagen de angiografía de clasificación Tichy 2B el 67%, y que correspondería a la 2B de la escala modificada. Este es el porcentaje que el paciente tiene de tener una reperfusión exitosa, un poco más del 67%. En este otro ejemplo, podemos observar en la imagen A e imagen B, son imágenes de angiografía con sustracción digital en proyecciones anteroposterior angiográfica y lateral, en donde en la imagen A y B podemos observar que existe una oclusión distal a la arteria carótida interna, y que una vez que se ha realizado la terapia endovascular, se hace la trombectomía,
ha tenido perfusión o se ha observado reperfusión de las estructuras arteriales, pero solo las ramas distales muy pequeñas no se opacifican por completo. Esta fue clasificada como Tishido C. Bueno, estos fueron los métodos de estudio con los que contamos para hacer el abordaje del paciente por métodos de imagen. Este es un caso clínico, es un masculino de 40 años de edad con un evento vascular isquémico. Es de nuestro centro médico, del Centro Médico Nacional La Raza. Fue clasificado con un aspecto de 8 y con una escala de NIS de 14 puntos. Es un abordaje dentro de la afección de la arteria cerebral media izquierda. Y el abordaje inicial, pues la tomografía simple de cráneo, en donde valoramos la escala de aspect y valoramos a nivel ganglionar y supraganglionar. Y pues prácticamente podría pasar inclusive como una tomografía normal. Nada más haciendo la ventana la correlación con una ventana stroke con un centro de 10 y ancho de 28 unidades Hounsfield, podemos observar con ROI largo cuánto existe diferencia entre un hemisferio y el otro. Uno atenúa con 28 unidades Hounsfield y el otro con 25.8. Son en realidad casi 4 unidades Hounsfield de diferencia, lo que al ojo clínico del radiólogo pues todavía nos cuesta un poco de trabajo definir como un área de isquemia. Aquí el dato importante pues es que existe un colapso parcial de los recesos anteriores de los ventrículos laterales que ayudan todavía un poco más a hacer la correlación con un evento vascular isquémico. En este mismo paciente, pues bueno, el siguiente paso en nuestro algoritmo pues es realizar la angiotomografía de cráneo. La realizamos bifásica con reconstrucciones de máxima intensidad en coronal y sagital desde los troncos supraórticos hasta la convexidad, donde podemos observar en la imagen de tomografía transversal con medio de contraste y proyección de máxima intensidad un defecto de llenado a nivel de la arteria cerebral media izquierda que corresponde a 5.7 milímetros de defecto de llenado y otro más distal de 4.9 milímetros en relación a la presencia de un trombo intraluminal. En la reconstrucción sagital podemos observar las dos arterias cerebrales anteriores que son permeables en sus segmentos visibles en esta proyección. Tenemos acá dos imágenes de tomografía computada, adquisición transversal y una reconstrucción coronal, en donde el punto que sigue es valorar el estado de la vascularidad colateral. Podemos, ya dijimos, verlo en una fase arterial, arteriovenosa o una fase venosa. En este caso podemos observar que existe un pobre aporte sanguíneo vascular en comparación al lado contrario, y el paciente, pues bueno, no se vio beneficiado de la terapia endovascular. Por eso estas imágenes ya no se muestran como la inicial, que la inicial era un parénquima prácticamente idóneo o indemne, y aquí ya se observa una hipodensidad localizada ya mucho en la región frontoparietotemporal en territorio de la arteria cerebral media, y esta hipodensidad se ve asociada a las estructuras vasculares que se tornan similares al contrario. De hecho, inclusive aquí se observan un poco más, pero hablaba del buen flujo sanguíneo cerebral en este paciente, que lamentablemente pues tuvo progresión. El siguiente método, el siguiente punto, pues es realizar las mediciones de todos los vasos que conforman la circulación anterior y posterior del encéfalo por reconstrucción volumétrica, y el análisis ABA para poder, buscando aneurismas a este nivel del flujo de las estructuras vasculares del encéfalo. Y pues podemos observar aquí dos imágenes con reconstrucción volumétrica y análisis para búsqueda de aneurismas, en donde podemos observar que no se observa la arteria cerebral media desde su territorio, desde M1, en relación al trombo que estaba ahí ocluyéndola. El siguiente punto es realizar la tomografía perfusoria. Se realiza la cuantificación del medio de contraste, se divide entre dos y se realiza uno para la angiografía y la otra para la angiotomografía perfusoria. Es importante aquí manejar tiempos de rotación bajo y contraste de 370, que haga que el reforzamiento sea el idóneo. Tenemos aquí tres imágenes de tomografía perfusoria
a nivel el corte 1, 2 y 3, a nivel, en región de la arteria cerebral media, donde podemos observar marcado con área roja el gran núcleo isquémico en el cual ya se encontraba este paciente a las 24 horas de su ingreso, y la área de penumbra que está representada con el color verde. Posterior a ellos tenemos los mapas colorimétricos, en donde podemos observar la presencia de los colores fríos en el hemisferio izquierdo, en territorio de la arteria cerebral media, que habla de la área isquémica en la cual estaba comprometida. Y es una gráfica de representación de las unidades Hounsfield con las cuales atenuó la arteria y la vena que se utilizaron para hacer las reconstrucciones perfusorias. Es importante aquí determinar los grados. Esto es cualitativo. Cuantitativamente, nosotros en el siguiente punto es el análisis de los 8 cortes que ofrece la tomografía perfusoria con valores cuantitativos y determinar el porcentaje total de núcleo isquémico y de área de penumbra. Y de igual manera, aquellos en los que exista área de transformación hemorrágica. Si realizamos la tomografía perfusoria con un cine largo de 90 segundos, podemos hacer posterior unos mapas perfusorios de permeabilidad posterior a la perfusión para poder determinar si existen áreas que sean sujetas a transformación hemorrágica. Aquí podemos observar dentro de los 3 cortes que se presentaron, el área de núcleo isquémico pues es elevado, son 13.5%, 20%, 22%, y pues el área de penumbra son bajitas. Hablamos de que donde más había pues era a nivel del corte 2, son 12.1% de área de penumbra, pero ya acá pues, son penumbras muy bajitas, 5.6% y 1.8% de penumbra. Este es el siguiente paso en el algoritmo, es el realizar los mapas de permeabilidad posterior a la perfusión. Les comentaba, si hacemos una adquisición de cine de 90 segundos, podemos hacer los mapas perfusorios, los mapas de permeabilidad posteriores a la perfusión. Aquí tenemos una imagen tomografía transversal contrastada con técnica de perfusión a nivel del corte 2, donde podemos observar en el área verde es el área de penumbra, el área roja o guinda es el área que corresponde a territorio isquémico, y con un área marcada en un mapa de red es el área de permeabilidad, donde deja fuera un área central que es marcada con el área roja, que corresponde al área de núcleo isquémico, en donde los valores de permeabilidad son muy bajos, es 0.41 mililitros por cada 100 gramos de parénquima cerebral, que es un área que es sujeta o susceptible a transformación hemorrágica. A nivel del corte 2 se observó esta área, podemos observar inclusive cómo se representa en la curva como una línea plana, prácticamente en comparación con el otro ROI en espejo. Aquí es a nivel del corte, es del corte 3, a nivel ganglionar, donde podemos observar igual marcado con el área guinda, pues la gran área de núcleo isquémico y una escasa área de penumbra, pero queda fuera del mapa de permeabilidad de esa área ovoidea adyacente al núcleo caudado y corresponde a una área de permeabilidad extremadamente baja, reporta 0.6, y pues es un área susceptible de transformación hemorrágica. Podemos observar que en los diferentes ROIs a nivel del caudado, del lenticular que se han colocado en espejo, podemos observar que todas las curvas tienen un comportamiento pues elocuente, pero la última curva es la que se traduce en el área desprovista del mapa de permeabilidad, que se torna prácticamente plana, y ya pues en la representación con un mapa colorimétrico. Este paciente a los 6 días de su evolución pues tuvo datos de deterioro neurológico, tuvo deterioro rostrocaudal, y pues se realizó una tomografía en fase simple donde se encontraron áreas que atenuaban hasta con 48 unidades Hounsfield y pues que se tradujo como transformación hemorrágica. Estas áreas, este punto es importante puesto que estas áreas se pueden correlacionar anatómicamente con las áreas desprovistas de perfusión, y pues tampoco no es nada nuevo, ya está documentado en este artículo desde 2009 en el uso de tomografía computada con perfusoria como predictor a transformación hemorrágica.
El siguiente caso clínico es una femenina de 60 años de edad con evento vascular isquémico, es igual de nuestro Centro Médico Nacional Arrasa, fue valorada con un aspecto de 9 y una escala de NIS de 22 puntos, una escala clínica bastante elevada, y para tener este parénquima cerebral indemne, como pueden observar, el dato cardinal únicamente fue la arteria cerebral hiperdensa del lado izquierdo. Podemos observar que atenúa la arteria con 61 unidades Hounsfield en comparación a la contraria que atenúa con 41. Mide 4.51 milímetros de espesor o de diámetro con relación a la otra que mide 3.3. Es una arteria de libro hiperdensa, pero el parénquima cerebral es indemne por completo. No se observan de manera cualitativa áreas que sean sugerentes de hipodensidad. Sin embargo, ya aplicando la ventana stroke, pues ya se logran determinar a nivel de la cápsula interna, pues que ya existe cierta diferencia entre 20 y 32 unidades Hounsfield, y a nivel de la región insular, tras la administración de medio de contraste, ya se observa que el reforzamiento es asimétrico, 30 con 41, pero en escala clínica, perdón, en escala visual, pues es prácticamente un parénquima indemne. Para tener 22 puntos de NIS, quiere decir que la circulación colateral de esta paciente es idónea, es perfecta, pues para poder realizar el abordaje endovascular. A nivel ya supraganglionar, también igual podemos observar asimetría de densidades, y a nivel frontal, donde se atenuaba con 30 en la región frontal derecha y 20 en la región frontal izquierda. El siguiente punto del algoritmo, pues, es realizar la fase de angiotomografía, donde podemos observar desde la base del cráneo cómo la arteria carótida interna es asimétrica a la arteria carótida interna derecha. Y marcado por la flecha verde, podemos observar este defecto de llenado de hasta 16 milímetros en territorio de la arteria cerebral media en su porción de M1, del lado izquierdo, evidente en comparación a la arteria cerebral media contralateral. Aquí es donde es importante evaluar el flujo sanguíneo colateral y de igual manera documentar desde dónde existe el defecto de llenado para saber cómo se va a realizar el abordaje de esta paciente. El siguiente punto, pues, es realizar la valoración volumétrica y la búsqueda de aneurismas en los diferentes vasos del encéfalo que ya hicimos o que ya sustrajimos adecuadamente. En este caso, pues, es una imagen, una reconstrucción volumétrica donde podemos observar la circulación posterior, la circulación de la arteria cerebral media y la circulación de las arterias cerebrales anteriores, donde se observa la ausencia de la arteria cerebral media en relación al trombo que estaba ahí ocluyéndola. Este es el siguiente punto, es realizar la tomografía perfusoria. Aquí llama la atención, pues, que de manera simétrica es notable la cantidad de área isquémica representada por los colores fríos en los 4 mapas de perfusión, y podemos observar cómo es asimétrico el volumen sanguíneo cerebral en espejo en comparación en las siguientes regiones corticales de la arteria cerebral media izquierda en comparación a la derecha. Aquí tenemos ya la aplicación de los mapas de núcleo isquémico y de penumbra, donde podemos observar que el área de penumbra es totalmente superior al área de núcleo isquémico. Aquí podemos, a nivel ganglionar, podemos documentar que el área de núcleo isquémico es del 1.6% y el área de penumbra es del 17% en este corte. Es importante determinar que aquí, pues bueno, no se había hecho la corrección con el hematocrito, y acá en el siguiente corte se realiza la corrección con el hematocrito del paciente, y sí, pues existe una comparación, un cambio notable. Aquí podemos observar el área de núcleo isquémico corresponde al 1.6%, y ya con la corrección con el hematocrito, pues el núcleo isquémico se eleva en este corte al 1.9%. Estamos hablando de que son mapas colorimétricos de tomografía perfusoria. Y ya al realizar los mapas de permeabilidad, cuando solo se puede realizar cuando se hace el cine largo. Y pues podemos observar que toda el área, tanto de isquemia como de penumbra, entra con una permeabilidad adecuada, que tiene mucho menos riesgo de transformación hemorrágica a este paciente. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a clasificar este tipo de pacientes en función del flujo de trabajo, ¿no? Entonces, lo más importante es minimizar el retraso y maximizar la eficiencia, que los procesos sucedan de una manera rápida, confiable y de una manera precisa.
lo más rápido posible las imágenes vasculares y no deben de retrasar la trombolisis en el paciente. La AJA en el 2018 hace por ahí una aseveración de que el paciente que no se conoce creatinina, pues el riesgo-beneficio es necesario y el paciente debe de ser sometido a los métodos de imagen contrastada, aún con ausencia de la creatinina. Es un nivel de confianza 2B. En la selección de la terapia endovascular, el tiempo es crítico para los pacientes. El tiempo es cerebro y se deben de optimizar las imágenes para que el paciente con un evento vascular cerebral se vea beneficiado de una adecuada planificación y un tratamiento pues, efectivo. Hablamos de que basado en imágenes podemos clasificar a los pacientes en dos grandes grupos. La ventana temprana, que es menor a 6 horas desde el inicio de los síntomas, y la ventana tardía, que va de las 6 a las 24 horas desde el inicio de los síntomas, una vez que se conoce la afección. Es importante determinar, hay cuatro datos importantes para decir este paciente es candidato a terapia endovascular. Cuando existe una afección de la circulación anterior y una afección de vaso largo en menos de 6 horas, paciente candidato. Cuando existe una afección en la arteria carótida interna o en el segmento M1, el aspect es mayor a 6, es un paciente candidato igual para terapia endovascular. Cuando el paciente se valoró por resonancia magnética, que el aspect sea mayor a 7, igual o mayor a 7, y que sea una afección de vaso largo. Y cuando el paciente se le realizó imágenes por perfusión, pues que el núcleo isquémico sea menor a 50 mililitros, según SWIFT, y menor de 70 si fue Extent 1A. La angiotomografía computada debe determinar las colaterales o la irrigación colateral, que era con la escala que ya habíamos determinado. Y puede no ser necesaria en un paciente que se presenta dentro de las primeras 6 horas. Esto ya queda mucho a consideración, dado que, bueno, según la AJA en el 2018 dice que la afirmación de no es necesario realizar imágenes de perfusión en el grupo menor a 6 horas fue eliminado desde de la guía para su posterior reevaluación. Esto va en función de que se han visto que los pacientes se han beneficiado inclusive con grandes núcleos isquémicos, como vamos a ver más adelante, donde no podemos privar de un método de imagen a un paciente solamente por el tiempo de evolución. Esto no es nada objetivo. Este es un ejemplo, es una imagen, es un paciente de un hombre de 78 años de edad con síndrome de la arteria cerebral media izquierda con escala de Nice de 21. Podemos observar 3 imágenes, una tomografía en fase simple y 2 imágenes de angiotomografía de adquisición transversal, donde fue a la hora de iniciado la sintomatología. El dato importante pues es la corteza insular izquierda hipodensa y rama y áreas de la cápsula interna en la región posterior que se tornan hipodensas. Eso le quitó 2 puntos, se clasificó como un aspecto de 8. Podemos observar en las imágenes de angiotomografía cómo existe un defecto de llenado a nivel de la porción M1 de la arteria cerebral media izquierda y que tiene una mala irrigación colateral en este territorio. Al realizar el abordaje por angiografía por sustracción digital en proyección anteroposterior angiográfica, podemos observar el defecto de llenado de la oclusión a nivel de la porción de M1, pero que una vez que se realiza la revascularización, tiene una revascularización exitosa TC2B, y se realizó dentro de los 90 minutos a la instauración de la sintomatología. Sin embargo, en el seguimiento podemos observar con una secuencia de difusión, una secuencia de BD1000, esta área hiperintensa en la región insular izquierda, que es una gran área de infarto en territorio de la arteria cerebral media, que a pesar de que fue dentro del periodo de ventana de 90 minutos, existe un infarto establecido. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo no es garantía de nada. Este paciente estaba dentro de la ventana de las 6 horas y aún así tuvo un infarto establecido de la región insular. Esto en relación a la mala circulación colateral. Por eso les comentaba que el tiempo no es garantía de nada. Es un evento vascular cerebral en una mujer de 61 años de edad con hemiparesia izquierda, con un NIS de 12, 3 horas de evolución. Podemos observar en la secuencia de difusión, es un BD1000, donde se observan múltiples imágenes ovoideas hiperintensas periventriculares del lado derecho, y que en la secuencia de resonancia magnética con gadolinio transversal podemos observar oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha.
se realiza la tomografía perfusoria con un umbral de 6 segundos y observamos con el mapa en amarillo el área de penumbra, en la cual posteriormente a la terapia endovascular o a la trombectomía, pues muestra una recanalización de la arteria cerebral media derecha. Entonces, la selección del paciente basado por imagen es ventana tardía. Ya vimos a los pacientes con ventana temprana, aquellos pacientes que son menos de 6 horas. Ahora vamos a ver a los pacientes con ventana tardía, de 6 a 24 horas. Dice por ahí que los datos actuales no apoyan a que la tomografía computada en fase simple sea el único método en la selección del tratamiento. Esto queda bien claro. Y según los diferentes estudios, el tiempo de más allá de las 7 horas no es una garantía de que el paciente va a tener un peor o mejor pronóstico. Esto debe de quedar bien claro, porque hay pacientes que, pues, dependiendo de la circulación colateral dentro del periodo de ventana temprano, van a tener un infarto establecido y va a haber a quienes que no. Entonces, en aquellos pacientes en donde el aspect fue mayor a 6, mostró una disminución sustancial en el efecto del tratamiento con el tiempo. Y esto es en relación, más que nada, a la circulación colateral. Entonces, están estos puntos importantes en donde, ¿qué paciente es candidato a terapia endovascular con una ventana tardía? Pues si tiene afección de vaso largo, de 6 a 24 horas del evento vascular y la perfusión proporciona información adicional del área de penumbra recuperable y el área de núcleo isquémico, el paciente puede ser candidato a terapia endovascular. Según los estudios Down y Diffuse, el estudio de perfusión y el umbral es flujo sanguíneo cerebral menor al 30% y el tiempo de tránsito medio mayor a 6 segundos para el volumen de la penumbra. Estos son los datos que se han quedado como estándar. Los pacientes con afección de vaso largo dentro de las 6 a las 24 horas deben beneficiarse o pueden beneficiarse de terapia endovascular y es una clasificación, es una recomendación 2B. Otro parámetro para evaluar la circulación colateral es la angiotomografía computada, en donde podemos nosotros observar el tipo de repercusión de flujo sanguíneo colateral en relación al polígono de Willis. Ajá. Y muy importante esto, en paciente que tiene alguna alteración que condicione el flujo sanguíneo colateral, el tiempo de evolución puede ser muy elevado, aunque aparezca con una ventana temprana. Y viceversa, un paciente que llega con sintomatología clínica muy baja, pero el flujo sanguíneo es lo que está manteniendo la perfusión del parénquima afectado. Aquí tenemos un ejemplo, es un hombre de 57 años de edad con síndrome de la arteria cerebral media derecha, con escala de NIS de 10 a 11 puntos, que se presentó a las 18 horas después de haber sufrido el evento vascular o la sintomatología inicial. Tenemos 3 imágenes, una imagen de tomografía computada en fase simple a nivel ganglionar y dos cortes a nivel de corte 5 y 6 de tomografía perfusoria, donde podemos observar que en la región del putamen y la ínsula y el lóbulo temporal se observan hipodensidades marcadas en comparación con el lado contralateral, se dio un aspecto de 7, y en las imágenes de perfusión se observa marcada con guinda el área de núcleo isquémico, que fue 30 mililitros de núcleo isquémico, menor al establecido por las características para ser candidato o no, que eran 50 o 70, dependiendo del estudio que lo utilizaba o que lo describía. Y en el área de penumbra, que es un área muy extensa a nivel del siguiente corte, que son 102 mililitros de área de penumbra. Entonces, este paciente, pues, está fuera del periodo de ventana temprano, está ya a las 18 horas, pero todavía tiene un área de penumbra significativa, pues de la cual se debe de beneficiar de la terapia endovascular. Podemos observar aquí en estas imágenes de angiografía por sustracción digital en proyección anteroposterior angiográfica, el defecto de llenado del segmento M1 de la arteria cerebral media y una imagen en su seguimiento. Vemos que tras la reperfusión se clasifica como un grado 3 de Tichy, pero en el seguimiento podemos observar en la secuencia de difusión, en una secuencia B de 1000, cómo existe un área hiperintensa en la región adyacente a insular y en la región frontal,
pero para el tiempo de evolución que llevaba este paciente y el núcleo isquémico que tenía, la verdad es de que el área representada por la imagen de difusión, pues es poca en relación al hemisferio contralateral. Este paciente en verdad pudo haber tenido un desenlace fatal. Aquí podemos observar de igual manera cómo a nivel ya pues del nivel ganglionar, en escala de aspectos prácticamente está normal en la tomografía en fase simple, pero al realizar la imagen perfusoria podemos observar pues, que es un área de penumbra de 41 cc que no tiene núcleo isquémico detectable. Entonces, también es importante, dado que en algunos puntos así muy característicos, la perfusión es superior a la angiotomografía computada. Podemos observar que en este paciente podemos observar que existía una oclusión de la arteria cerebral media en su segmento M1 y que tras la recanalización tiene una respuesta grado 3 de Tichy y una hora después de la tomografía computada inicial se hace el seguimiento y se observa, bueno, se realiza la tomografía, la resonancia magnética en secuencia de difusión. Podemos ver una imagen transversal en BDMI, donde podemos observar una imagen hiperintensa, morfología triangular, la cual pues es una área de infarto establecido, pero para tener 18 horas de evolución, la verdad es de que el área es mínima. Y el paciente pues se vio beneficiado de la terapia endovascular. Es un caso clínico de un paciente de 44 años de edad con una escala de Nice de 11 y después del el último síntoma conocido fue incierto. No sabía el tiempo de evolución. Entonces, tenemos una imagen de angiotomografía transversal con fase perfusoria y tenemos proyecciones angiográficas con sustracción digital donde se puede observar una oclusión a nivel de la porción M2 de la arteria cerebral media izquierda, que tras la revascularización tiene una respuesta grado 3 de Tichy y el paciente pues contaba con una área de penumbra pues extensa. En realidad era prácticamente un evento vascular pues amplio. En la región de M2 es difícil verla por angiotomografía. De hecho, no se observó en angiotomografía y el único dato pues, que arrojó fue la angiotomografía perfusoria. Podemos observar en el seguimiento con una secuencia de difusión ponderada en BD1000 un infarto, un área hiperintensa en las regiones corticales posteriores a nivel supraganglionar de la arteria cerebral media izquierda, que fue un infarto establecido de esta estructura, el cual estaba pasando desapercibido por angiotomografía. Entonces, la tomografía computada perfusoria es útil para el diagnóstico de las oclusiones vasculares a partir de M2, que es difícil demostrar por angio-TC. Existen ciertos subgrupos ya dentro de la evaluación de los pacientes en los que no sabemos del todo qué hacer con ellos. En este caso existe evidencia limitada. Un NIS de referencia baja, menor a 5. Es un paciente que tiene poca datos clínicos, pero en verdad tiene un infarto establecido. Aquí la discrepancia entre tener una afección de vaso largo y una puntuación tan baja de NIS, pues en realidad el único causal es la circulación colateral. Una circulación colateral bien establecida le puede dar al paciente, como podemos ver, una escala de NIS menor a 5 y tener una afección de vaso largo. Estas son 3 imágenes. Es un paciente de 53 años de edad con afasia, una escala de NIS de 1 y la tomografía computada fue a las 2 horas y media de haber iniciado la sintomatología. Podemos observar en la tomografía transversal en fase simple un aspecto de 10, o sea, es una tomografía normal a nivel supraganglionar, pero podemos determinar de una manera muy concisa, como a nivel del segmento M2 ya no hay opacificación de las arterias posteriores a este segmento que pueda, que se traduce como una oclusión al nivel del segmento M2. En este caso, pues bueno, sí fue un poco más evidente el poder detectar el defecto. Si nos podemos observar, inclusive se ven opacificados los senos transversos, o sea, es una fase arteriovenosa. Y la siguiente imagen, pues es una imagen transversal a nivel supraganglionar de angiotomografía perfusoria, donde la imagen en amarillo habla del área de penumbra, que fue de 56 mililitros de penumbra, que fue pues
es área recuperable para el paciente. Y pues el paciente recibió, en este caso, terapia de plasminógeno endovenoso. Y pues empeoró a los 30 minutos, tuvo afasia posterior a la instauración del tratamiento vía endovenoso. Entonces se realiza el abordaje endovascular, en donde tenemos una imagen anteroposterior angiográfica y lateral de la arteria cerebral media, en el segmento donde podemos observar cómo después de la trombectomía reperfunden, posterior al segmento M2, reperfunden los vasos sanguíneos y categorizado como una escala Tichy 2B, y dentro de las siguientes horas al evento. Entonces, la siguiente imagen es la más representativa de este caso. Es una imagen transversal a nivel ganglionar de resonancia magnética en secuencia de difusión. Es una imagen en B de 1000, en donde podemos observar que el paciente se vio totalmente favorecido. No hay áreas de hiperintensidad que hagan notar que existió ahí un posible infarto cerebral. Entonces, esto es algo maravilloso, el poder tener tantos métodos de imagen y poder ofrecerle pues la mejor opción terapéutica al paciente en función del criterio radiológico. Otro subgrupo, ya para casi finalizar, es el grupo con núcleo isquémico, en donde una oclusión a nivel del segmento M2 pues probablemente se deba de beneficiar de la terapia endovascular, como lo vimos en el caso pasado. La verdad es de que la información sigue siendo limitada, y pues con el tiempo ojalá podamos determinar en este otro grupo qué es lo mejor que hacer en el segmento M1, M2 o M3, o cuando existe un gran núcleo isquémico, como en este caso. Sé que no hay una evidencia notable. Sin embargo, en aquellos pacientes que tengan un volumen mayor a 50 o 70, dependiendo del estudio del metaanálisis que se haya consultado, pues en realidad no hay evidencia significativa de nivel 1 entre uno y otro. Pero existe el análisis, se llama análisis de Hermes, en el cual está basado en pacientes individuales, datos de un ensayo de ventana temprana, en donde para el subconjunto de un grupo pequeño de pacientes con grandes núcleos isquémicos, en realidad se vieron beneficiados en comparación a los que no recibieron terapia endovascular. Entonces, en este grupo de gran núcleo isquémico, pues a pesar de que fuese mayor a 50 o 70, hay por ahí algún estudio que dice que sí se ven beneficiados aparte de. El otro grupo en donde no sabemos qué hacer mucho, pues es en aquellos donde están limitados la circulación posterior o cuando existe compromiso de la arteria basilar, dado que cuando se ha intervenido a la arteria basilar por medio de terapia endovascular, existe una menor tasa de recanalización y mayor de complicaciones al procedimiento, que inclusive que en la circulación anterior. Esto es porque pues de ahí depende la circulación medular, y pues es muy fácil hacer ahí pues iatrogenias pues cuando se interviene en la circulación posterior. La verdad es que se ha visto menor tasa de recanalización y más de complicaciones posteriores al procedimiento. Pero en aquellos en los que sí se hubo beneficio, en los que sí se vieron, que se trató endovascularmente la arteria basilar, y hay una comparación en los que recibieron fibrinólisis endovenosa, pues lo que se vio fue que existe un mayor grado de dependencia o menores complicaciones los que tuvieron terapia endovascular que los que tuvieron terapia endovenosa, pero pues el riesgo es latente de que pueda tener una complicación de otro tipo. Y pues bueno, esta es una mujer de 68 años de edad con un síndrome de arteria cerebral media izquierda, una escala de Dennis de 14. Podemos observar de esas dos imágenes, una tomografía en fase simple y una angiotomografía con proyección de máxima intensidad, donde podemos observar la marcada hipodensidad del lado izquierdo. Fue clasificada como un aspecto 3. Y en la región de la angiotomografía podemos observar un defecto a nivel de la porción de M1, entonces que corresponde al área infartada. Aquí tenemos, en el mismo paciente, tenemos 3 imágenes, 2 de tomografía perfusoria y una en B de 1000, en donde podemos observar que
en las fases de adquisición transversal de tomografía perfusoria, teniendo en cuenta menor al 30% de núcleo isquémico y de flujo sanguíneo cerebral relativo y tiempo de tránsito medio mayor a 6 segundos, son los criterios universales, muestra 71 mililitros de núcleo isquémico. O sea, ya está fuera del núcleo como tal de volumen, ¿no? Y un área de penumbra de 122 cc. Pero podemos observar que tras el tratamiento, el paciente, bueno, en una secuencia de BD1000, es un evento vascular de tiempo de evolución mayor a 6 horas, es un gran núcleo isquémico, es una gran área de penumbra, pero esta paciente pues sí se quedó con su infarto, pero se quedó bien delimitado, no tuvo progresión, no tuvo deterioro rostrocaudal. Entonces, ese es otro punto importante para poder determinar lo que se tiene en este subgrupo en el que no se sabe mucho qué hacer. Ya para concluir, pues bueno, es lo que hemos venido platicando en toda la sesión. El tratamiento endovascular es seguro y eficiente en la gran mayoría de los pacientes. Entre sospechas de afección de vaso largo, que afecta la circulación anterior, 6 horas de evolución, tomografía sin contraste o angiotomografía, angiotomografía, el paciente es candidato a terapia endovascular. En ventana tardía con afección de vaso largo dentro de las 6 a 24 horas, paciente que es candidato a terapia endovascular. La perfusión agregará datos adicionales del área del núcleo isquémico y del área de penumbra. Recuperable. Estos métodos de imagen no deben de retrasar el tratamiento endovascular o el tratamiento de reperfusión, cualquiera que fuese. Otro parámetro es la circulación colateral. Este es el punto más importante de toda la plática. Se tiene que reportar el flujo colateral. Se tiene que tener en cuenta el flujo colateral. Si el flujo colateral es malo, aunque el paciente esté dentro del periodo de ventana, va a tener un deterioro muy rápido y el infarto va a estar establecido. Si el paciente tiene buena circulación colateral y está fuera del periodo de ventana, pero tiene una escala de NIS baja, este paciente debe de beneficiarse de la terapia endovascular. No podemos decir, en función del tiempo, este paciente no entra, este sí entra. No, los métodos de imagen son los que tienen la última palabra para determinar si el paciente no es candidato a terapia endovascular. Y la tomografía computada sin contraste o la angiotomografía dentro de las primeras 6 horas, pues la guía dice que no es necesaria, pero la realidad es de que pues el paciente puede entrar con un planeamiento pretratamiento, puede tener cuánto puede recuperarse y cuánto ya está establecido de daño. Por supuesto que si fuera infamiliar, me gustaría que se le hiciera el estudio tal cual. Ahora, la situación es el tiempo. Menos de 20 minutos y no detener el tratamiento por tener las imágenes, ¿no? Para ventana tardía, pues las secuencias de difusión por resonancia magnética nos van a dar el dato más fehaciente del núcleo isquémico y del área de penumbra. Pero la tomografía computada, en contrario, puede darnos una predicción a transformación hemorrágica y este paciente, si lo trombolizas con fibrinolítico endovenoso, pues puede tener un deterioro mayor o puede tener en verdad una transformación hemorrágica que pueda llevar a desencadenar un desenlace diferente, ¿no? Sigue habiendo subgrupos en los cuales falta evidencia, pero aunque falta evidencia, ya va bien perfilado quién sí se va a beneficiar y quién no, que es lo que habíamos venido hablando. Y pues corregir el hematocrito del paciente antes de realizar los mapas, al menos en tomografía computada. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Es lo que yo tenía preparado. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares, soy R3, médico residente tercer grado del Hospital General Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza. Y pues me da mucho gusto platicarles o darles este tema. Muchas gracias.